Para eso, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, en este hermoso día. ¿Cómo les fue, hermanos, en la semana en su trabajo? ¿Sí les gusta su trabajo, hermanos? ¿Sí lo disfrutan hacerlo? ¿A cuánto les gusta levantarse temprano y decir con alegría, ay, voy a trabajar otra vez 5 veces? Y ver todas las actividades que tengo que hacer, pero con esa sonrisa, hermanos, que nos guste hacerlo. ¿Sí, hermana Erika, que le gusta? Qué bueno. Qué bueno, hermana Pati. Qué bueno, hermanos, que yo creo que la mayoría nos guste hacer lo que hacemos en nuestro trabajo, que lo disfrutemos. Eso es lo más importante y al menos es parte de un pensamiento muy personal, que digo, no importa que a veces, que todo es necesario, ¿verdad? La parte económica, que a lo mejor no sea tan remunerado, hermanos, en lo económico, pero que al menos de mi persona digo, pues yo quisiera hacer lo que a mí me gusta. No hacerlo por obligación, sino que hacerlo porque me gusta hacerlo, hermanos. Como el decirle a una persona que la amamos, la queremos, que no lo hagamos por obligación, sino que porque realmente lo sentimos y nos gusta hacerlo, ¿verdad? Que sea de corazón. Qué bueno, hermanos, que pues saben, esto también es bendición de nuestro Dios, hermanos. Que en el lugar en el que Él nos ha puesto, pues es un lugar donde a nosotros nos guste hacerlo. Y si estamos en un lugar, hermanos, que no nos gusta, pues en lo personal también, yo les invito a que pidamos a nuestro Dios y que hagamos lo necesario, hermano. Pues para no estar haciendo cosas que no nos gusten, hermano, de tomar un trabajo que realmente nos agrade hacerlo. Decía hace poco, en la semana, hermano, leía una pequeña entrevista que le hacían a un jeque árabe. Y pues ya todos conocemos, estas personas son personas muy, muy adineradas. Y le preguntaban que cómo se veía cierta cantidad de años. Él y su familia decían, bueno, pues yo muy bien, siguiendo con pues, todos mis negocios que tengo, mis casas, todos los lujos que tengo, mis hijos igual. Pero mis nietos y mis bisnietos decían, pues quizás les voy a volver a tocar trabajar, les voy a volver a tocar, quizás tocar puertas, pedir dinero. Dice, pero ¿por qué? Por tanto dinero que usted tiene, ¿cómo piensa que su familia pues va a llegar a algún momento a llegar a ese extremo de volver a andar en las calles, quizás comerciantes y demás? Y decíamos, es que por una simple razón tan simple, que ellos se acostumbran a tener donde hay, no simplemente estirar la mano y agarrar. No saben cómo llega ese alimento, cómo llega ese recurso a la casa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un animalito, de los que están en el zoológico a los que están en vida salvaje. Usted suelte a un tigre, a un león, los dos, tanto el salvaje como el que está en cautiverio, tienen la misma fisonomía, la misma fuerza, todo, hermanos, todos sus extremidades, todo, pero ¿quién tiene la probabilidad de sobrevivir más? ¿El que pasó en cautiverio o el que estaba su propia naturaleza, su medio? Porque el otro nada más está esperando que le abran la puerta y le lleven, ¿verdad? Entonces, y el otro tiene que buscar el alimento, y si no es una forma, es otra, si es un animalito, es otro. Y el que está en cautiverio siempre espera que le caiga el pollo, que le caiga la carne o las verduras, según lo que le den. Y no se esfuerza, y aún así tiene la capacidad en su fisonomía, aunque no lo sabe, de esforzarse, hermano, por adquirir lo que quiere. Y eso es algo, hermano, que también nuestro Dios nos hace una invitación, el esforzarnos, porque todos tenemos la capacidad de esforzarnos, hermano, para adquirir lo que pues nosotros tenemos o queremos, hermano. Entonces, hoy vamos a meditar, hermanos, en un mensaje que le he titulado Enséñanos a contar nuestros días. Sí, hermanos, estamos de acuerdo que pues nosotros tenemos un lapso de tiempo, de vida, que solamente nuestro Dios sabe hasta, pues sabemos el principio, pero el final es lo hermoso de la vida, hermano, que no sabemos cuándo va a llegar el final de nuestros días, ¿verdad? Nuestro Dios nos da un lapso de tiempo y decir, bueno, ¿qué quiero hacer en ese periodo de tiempo que Dios me da? Quiero vivir con felicidad, quiero vivir con tristeza, quiero vivir con amigos, quiero vivir solo,
pues cada uno de nosotros, hermanos, decidimos cómo vivir pues ese lapso. Entonces, lo cierto es, hermanos, que cada uno de nosotros siempre deseamos algo, hermanos. Deseamos adquirir, deseamos llegar a algo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, un joven muy en sus primeros años de estudio, ¿qué creen ustedes que desea hacer? Yo creo que en algún momento sí planeamos, hermanos. De cada uno de nosotros hemos planeado el hacer esto, el otro. Pues inclusive la Biblia Escritura dice que pues, no nos jactemos del día de mañana, ¿no? Porque pues Dios sabe lo que necesitamos. Pero muchas de las cosas, hermanos, sí se requiere de alguna manera pues el planificar, hermano, qué es lo que queremos, porque si nada más estamos esperanzados a que, bueno, yo me gustaría tener una casa, y en algún momento quisiera tener una casa, pero Dios sabe que lo necesito. Entonces, dice la Escritura, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que también hay una ordenanza. No todos se lo podemos dejar a nuestro Dios. Porque a diferencia de lo que les decía hace un momento, nuestro Dios a todos nos dio la capacidad de trabajar, la energía, la fuerza y todo para adquirirlo. Y por algo nuestro Dios nos los dio, hermanos. Pero se requiere que nosotros pongamos un poquito de nuestra parte y otro poquito también de nuestro Dios para que todo eso que nosotros deseemos pues se vaya cumpliendo, hermano. Entonces, les quiero invitar, hermanos, que vamos a hacer las escrituras en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Ya lo sabemos todos de memoria, hermanos. ¿Cómo dice? Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiene su tiempo, hermano. Qué hermoso es, ¿verdad? No podemos nosotros, por ejemplo, Carlos Manuel, pues decir, no, pues ahorita tiene que trabajar y llevar a sustento a su casa. Él está viviendo su tiempo de bebé, hermanos, donde sus padres lo alimentan, sus padres lo cuidan, sus padres pues le dan, lo cambian, le dan todo el sustento. No puede dedicarse cada lapso o cada espacio de su vida, más adelante tiene que ir poco a poco, una cosa, una etapa la va llevando a la otra. Pero hay ocasiones, hermanos, en las que hay personas que a veces se quieren como aferrar a seguir viviendo cosas que ya no están en su tiempo. ¿Sí me explico? Es decir, hermano, por ejemplo, hay quienes dicen, ya tengo una avanzada edad, como decía, no sabemos cuándo, hasta dónde termina nuestro tiempo de vida. Pero dice, bueno, yo tengo 70 años, pues 70 años va a ser así. Quiero viajar, quiero conocer, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero comprar, quiero vestirme como los jóvenes de hoy. ¿Cómo se ve esa persona, hermano? Pues ya es tiempo, ¿verdad? Como que ya no cuadra, hermanos, pues su físico, su edad, con lo que él quiere hacer. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, otro joven, hermano Samuel, que quiere hacer aquí a una su edad de 50 años, como se ve, tanto en el trabajo, en persona, en su vida personal, que 50 años yo visualizo a aquel Samuel así. Y si quiere agregar un rubro de su vida, a lo mejor en lo personal, en el trabajo, en la iglesia, hay diferentes cosas en las que podemos visualizarnos en nuestra vida. Pues, me gustaría plantearlo desde el punto de vista musical, que es algo que está muy ligado conmigo. A mí me gustaría pues, seguir aprendiendo nuevos instrumentos, enseñarles a los demás hermanos, que fuéramos varios. Yo siempre me he imaginado, siempre me he visto tocando y enseñando. Bueno, dice el hermano que ya visualizó a ese Samuel de que tenga 50 años. Pero ¿qué tiene que hacer, hermano Samuel, para que eso se cumpla, hermanos? Trabajar, practicar. ¿Será que algún día él simplemente se va a levantar a los 50 años y ya soy maestro de música y tengo todos mis alumnos y todo, hermanos? Trabajar. ¿Qué tiene que ir haciendo? Trabajar. Por lo que quiera, ¿no? Sí. Ir aprendiendo más de música, porque él se visualiza así.
Pero hay quienes dicen, bueno, yo quiero, no sé, me visualizo, a lo mejor hablando en la iglesia, me visualizo un varón como un ministro. No trabaja. Y hoy estoy joven, vamos a decir así, un joven de la cantidad de jóvenes. Yo me visualizo como un ministro. Pero cuando se le llama, se le invita a una participación dentro de la fraternidad, ¿qué dice? Pues no tengo tiempo, tengo otras actividades, como que rehuye. Entonces, lo que estaba pensando, se está visualizando, no está haciendo nada, hermanos, para que en algún momento llegue, porque no va a llegar de la noche a la mañana. Ciertamente nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón, pero no todos se lo podemos dejar a nuestro Dios. También tenemos que hacer algo nosotros porque se cumpla. Y sí, la Escritura dice que nuestro Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón, pero también la Escritura dice que es necesario que nosotros nos esforcemos. ¿Verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Que Dios sabe los deseos de nuestro corazón, sí, pero que también la Escritura dice que debemos esforzarnos por alcanzar aquello que queremos. Entonces, les decía, estábamos viendo, hermanos, este texto que dice que todo tiene su tiempo, hermanos. Entonces, hoy es tiempo, hermanos, de que si queremos algo en un futuro, en cualquiera de los rubros de nuestra vida, tenemos que ir trabajando poco a poco, hacer una cosa y otra. En lo personal, hermanos, cuando yo empezaba a trabajar en las empresas, y como todo creo que lo hemos pasado, los que tuvimos la oportunidad de estudiar alguna profesión, nos daba miedo de pedir trabajo y decir, bueno, yo ya soy un ingeniero, soy una licenciada, soy un médico, porque sentimos que no sabemos nada, ¿verdad, hermana Gaby? Cuando uno sale de la carrera, siente, ya terminé la carrera, lo siento que no sé nada. A mí, al menos a mí se lo pasó, a mí me pasó, quizás a los demás no les pasó. Pero a mí se me pasó, hermano, yo sentía, dice mamá, ¿qué voy a pedir si es cierto que no sé nada? Salí de la carrera y me siento totalmente ignorante de lo que estudié. Pero gracias a Dios, hermanos, fui obteniendo trabajos pequeñitos que me fueron llevando a aprender y así. Haga de cuenta que hoy hacía un trabajo y lo que hoy desarrollaba, lo que iba haciendo, me servía para que sí y hacía que sí. Hasta que después pues, ya llegué a un nivel pues, intermedio, vamos a decir así, donde todo ese conocimiento lo fui juntando, como quien dice, y pues las empresas que me contrataban vieron quizá la capacidad de darme cierto lugar dentro de la empresa. Pero no me pude haber brincado, hermanos, porque si yo, a lo mejor saliendo de la carrera, obtenía una dirección de una obra, de lo que sea, ¿qué creen que iba a pasar? No. ¿Qué era que pasaba un accidente, hermanos? Pues había un accidente con una maquinaria, con una persona. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que todo tiene su tiempo y debemos ir paso a paso, para ir creciendo, hermano. Vamos a seguir ubicando en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, ahí mismo, pero ahora en el verso 9, hermanos, en adelante, dice así: ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ello que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, pues lamentablemente, hermanos, es una orden de nuestro Dios el trabajar. Y desde el principio, hermanos, vemos allá como a Adán y a Eva, a la serpiente, a cada uno les dio la consecuencia de sus actos, hermanos. Y nosotros pues, nos dio también que es necesario que trabajemos, hermanos, para obtener pues, lo que requerimos, hermanos. Pero dice en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y para qué creen que lo hizo hermoso, hermanos? Para el disfrute de nosotros, toda su creación. Y dice este mismo verso, hermanos, pero en la versión del lenguaje actual, dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro.
Y es lo que les estaba diciendo, tenemos que visualizar nuestra vida, hermanos, en el lapso de tiempo que Dios nos dé, que hay un pasado, un presente y un futuro. Esa esperanza, hermano, que nosotros tenemos de aquel futuro, hermano. Y que creo que cada uno de nosotros, hermanos, que queremos llegar a obtener la recompensa que viene en un futuro. Pero que hoy, hermanos, ¿qué requerimos estar haciendo, hermano? Ir subiendo esos peldaños, hermanos, para poder llegar a ese futuro que nuestro Dios nos permite visualizar. Sigue diciendo, sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Y dice el libro de los Salmos, hermanos, en el Salmo número 90, verso 10, ¿cuál es la edad del hombre, hermanos? 70. Vamos a ver si quieren. 70 y hermano. Salmo 90, verso 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Entonces, hermanos, estamos de acuerdo que pues tan solo el vivir, hermanos, no es fácil. Siempre vamos a tener algo que hacer, en que ocuparnos, y a veces pues es cansado, hermano. Porque le decía cómo le fue una semana, pues de todo el trabajo, no ciertamente el cuerpo se cansa y es necesario, hermano. Entonces dice la palabra de Dios que Él nos da 70 años de vida, pero ¿cómo visualizamos esos 70 años, hermano? O lo que nuestro Dios nos reste de vida todavía. ¿Qué quiere usted alcanzar a hacer? ¿Y qué está haciendo para alcanzar aquello que quiere hacer, hermanos? Dice el mismo libro de los Salmos, hermanos, en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, hermanos, ¿qué queremos hacer a lo largo de esta vida que nuestro Dios nos da? Cada uno de nosotros se contesta esa pregunta, ¿qué quiero hacer? Pero, les decía, no solamente es como el que quiero o esperar que aparezca solamente, sino que qué esfuerzo estoy haciendo para que ello llegue. ¿Sí? Siempre y cuando, hermanos, lo que nosotros deseemos sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque el corazón del hombre, hermanos, quiere muchas cosas, inclusive a veces hasta por fuera de la voluntad de nuestro Dios. Pero nosotros sabemos qué es lo que nos conviene hacer, hermanos, ¿verdad? Entonces, el querer cosas, hermanos, no es malo delante de nuestro Dios. Lo que es malo es a veces desearlas por fuera de la voluntad de nuestro Dios. Porque todo lo que nosotros deseamos, hermanos, cuando le pedimos a nuestro Dios, qué hermoso es cuando lo cumple, hermanos. Dice el libro de Gálatas, en su capítulo 4. Y esto, hermanos, de la ventana del tiempo, ¿no? Que pues nuestro Dios nos da a todos, inclusive se la da al enemigo, hermanos, inclusive se la da a los demonios, y ellos comprenden, hermanos, que tienen un espacio donde ellos tienen que hacer su trabajo. Y lo hablábamos hace un momento en la escuela, hermanos, de que el mismo enemigo es el que está maquinando, hermanos, para hacernos caer, para perseguirnos, hermanos. Y él sabe que ese tiempo, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a concluir. Todo tiene un principio y un final, hermanos, y eso lo sabe bien. Gálatas les decía, hermanos, Gálatas en su capítulo 4, hermanos, verso 4, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Quise poner esa parte,
Porque nuestra Biblia tiene determinado ese lapso, hermanos. ¿Dónde empieza y dónde termina? Aquí hablaba del Señor Jesús. Ya había una fecha, hermanos, predestinada, hermanos, donde se iba a cumplir y se mantenió el cumplimiento del tiempo. Dios le dio a su Hijo. No fue ni antes ni después, hermanos. Es decir, ella tenía dónde iba a aparecer su Hijo, hermanos, en el tiempo de vida del hombre. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que no podemos mover esa parte, hermanos. Ese es el lapso que nuestro Dios nos da. Vamos a ir en Mateo también, hermano. Mateo capítulo 8. Verso 28, hermanos, 28 y 29 dice: y como él no hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de qué, hermanos? ¿A qué se referían ellos, hermano? ¿Por qué esos demonios le decían: ¿por qué has venido antes del tiempo? ¿De cuál tiempo referían, hermano? ¿Están de acuerdo que ellos estaban trabajando, estaban haciendo su labor, hermano? Y en ese momento pues estaban aquí dentro de aquellos hombres. Y ellos reconocen, hermanos, que quien tiene la posición pues sí, el ordenamiento de los tiempos es nuestro Dios. Y ellos saben, hermanos, que van a tener un fin. Y que si no aprovechan ese periodo, hermanos, donde tienen que hacer su trabajo, se les va a ir terminando el tiempo, hermanos. Ellos para el fin en los cuales el trabajo que ellos tienen ya de hacer caer a los hijos de Dios, hermanos. Y cada uno de nosotros debemos comprender también, hermanos, que los demonios saben que tienen un tiempo determinado para hacer su trabajo. Nosotros también tenemos un tiempo determinado, hermanos, que nuestro Dios nos da para llegar a aquello que hemos visualizado en un futuro, hermanos, que es la vida eterna. Pero ¿en qué estamos aprovechando ese periodo, hermanos? Quizá molestarnos, quizá cosas vanas, quizá cosas que pues no nos edifican, o realmente nos estamos preparando para el día de la tormenta. Y lo vamos a ver, hermano, hoy lo hemos visto. Y decía: bueno, hermano, pues es que nosotros no hemos sido perseguidos, no hemos sido que nos vengan y nos cierren el templo. Pero sí hemos caído, hermanos, a veces en persecución. Yo cuando era más joven, hermanos, en algún momento practiqué fútbol americano, en algún momento les practiqué. Y me gustaba mucho, hermano, practicarlo. Pero ¿por qué creen que dejé de practicarlo, hermano? ¿Cuándo creen que eran los partidos? Los sábados. Practiqué el ciclismo, hermanos, también. ¿Y cuándo creen que había carreras? Los sábados. Me ofrecían buenos trabajos, hermanos. ¿Y qué tenía que hacer? Trabajar el sábado, hermano. Y mi hijo a veces lo ve, quizás en su mentalidad de decir: bueno, papá, que estamos muy limitados. A veces nosotros como hijos de Dios. Y yo le digo: bueno, hijo, es que ellos no trabajan por una recompensa, como tú y yo sabemos. Que todo eso que estemos dejando, hermanos, porque les decía, eso a veces es lo que el corazón del hombre también desea. Lo estamos dejando por algo más grande, ¿no? Por un galardón de vida eterna. Y hoy lo veíamos en la lección, hermanos, que hemos sido perseguidos. Decía nuestra hermana Erika: tuve que trabajar el sábado, pero tuve que estarle pidiendo a Dios antes de quedar bien con un jefe, hermano. Quizás la hermana muchas veces se arrolló, quizás los hermanos, toda su familia pedían en ayuno hasta que nuestro Dios, hermano, responde. Pero ella tenía que hacer algo, hermanos. Estar trabajando por luchar aquello que quería y que era bajo la voluntad de nuestro Dios, hermanos. ¿Y qué pasó? Nuestro Dios lo cumple, ¿no? Ya cada uno de nosotros nos lo va a cumplir.
Si usted hoy en día, hermanos, como les decía, está trabajando en algo que no le gusta, algo que le pesa, pídaselo a Dios, pero con que sí se sea sobre su voluntad, hermanos. Y eso lo va a cumplir. Porque estamos luchando, hermanos, no por cualquier cosa ni cualquier galardón, es un galardón de vida eterna, hermanos. Dice el libro de Mateo, hermanos, capítulo 7, nos menciona algo que también ya conocemos mucho y que hace una comparación entre dos hombres, hermanos, un hombre prudente y un hombre insensato. Capítulo 7 de Mateo, hermanos, verso 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre qué, hermano, sobre la peña. Es decir, previno, hermano, del mal que podía llegar. Eso no lo iba a evitar que llegara, hermanos, el mal. Lo que sí pudo evitar, hermanos, es que esa casa no se cayera a pesar de las circunstancias, hermanos. Porque el mal iba a llegar, la prueba iba a llegar, y tan es así que dice la palabra de nuestro Dios, que la casa no cayó porque estaba fundada sobre la peña, se preparó. Pero hubo otro, hermano, que dice: cualquiera que me oye sus palabras no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿dónde, hermanos? Sobre la arena, sobre alguien que no le importó, hermanos. Es decir, que se vea bonita nada más. Quizá Dios me libre del mal, o quizá el mal no llegue aquí. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La diferencia de estos dos, hermanos, es que quizá uno pensó que no iba a pasar, pero otro, ¿qué hizo, hermano? Se esforzó por construir sobre la peña, porque no iba a evitar que el mal llegara. Esta es la diferencia: una casa se cayó y la otra permaneció en pie. Si comprendemos lo que nuestro Dios nos quiere decir, hermanos. Es necesario que poco a poco vayamos preparando, hermanos, para las cosas que vienen, para más persecuciones, porque el enemigo sabe de lo que requerimos, hermanos. Sabe lo que requerimos a veces, que tenemos necesidades económicas, eso es verdad. De que nos van a ofrecer muchas cosas, hermanos, que nos atraigan, pero nuestra mente y corazón debe ser puesta en nuestro Dios, hermanos. En lo que nuestro Dios nos ha permitido ver, como decía aquella lectura que damos en Eclesiastés 3:11, hermanos, que nuestro Dios nos permite ver el pasado, el presente y el futuro, hermano, de lo que ha de venir. Porque el enemigo se está terminando su tiempo, y ¿cómo creen que va a ser cada vez más su acechanza hacia nosotros, hermano? Pues más fuerte. Porque él sabe que el tiempo se le está acortando, y era lo que le decían los endemoniados a Cristo: porque él venido antes del tiempo. Entonces el enemigo sabe, hermanos, que se le está terminando el tiempo para llevar a cabo su trabajo. Y entonces pues va a venir más contra nosotros, porque es lo que no quiere que alcancemos ese galardón de vida eterna, hermanos. Dice Eclesiastés, vamos a rezarlo nuevamente, hermanos. Eclesiastés capítulo 2. Verso 24, hermanos, dice Eclesiastés 2, verso 24: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de quién, hermanos, de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios, ¿qué, hermanos? Le da sabiduría, hermanos. Si comprendemos, al que le agrada a Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador, ¿qué da, hermano? Da trabajo al que allegue y amontone, para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué queremos ser, hermanos? ¿De los que agradan a Dios, o de los que le da trabajo, hermanos? Y que todo ese trabajo sea para los que agradan a nuestro Dios. ¿Sí comprendemos, hermanos? Porque el hombre que le agrada
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. La sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Ciencia es el conocimiento de lo que requerimos para salir adelante. Y que eso que requerimos para salir adelante lo hagamos como, hermanos, dice la Escritura, con gozo. ¿Verdad? Pero es necesario, hermanos, que nosotros nos mantengamos fieles, confiando siempre en nuestro Dios. ¿Que vamos a tener persecución? Sí. Es necesario, porque dice que todos los que siguen a Cristo van a sufrir persecución, hermanos, y la vamos a seguir sufriendo. La diferencia es, como aquel hombre, el hombre prudente, cómo afrontó las circunstancias, la tempestad. Y ya vemos cuál fue el resultado de ambos casos, hermanos, de estos hombres que veíamos. Dice Deuteronomio, hermanos, capítulo 30. Porque para todo esto, hermanos, hasta eso, nuestro Dios, en su grande sabiduría, nos da la libertad, hermanos. Nos da la libertad, simplemente nos pone en la mesa, decir, bueno, aquí hay para que comas, hay lo mejor para ti, hay lo mejor para tu familia. Yo te pongo el camino, si quieres tenerlo, adelante. Si quieres vivir con enemigos, con enemistades, adelante también. Deuteronomio 30, hermanos, verso 14. Dice, verso 14 en adelante, hermanos, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ames en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, protesto hoy que de cierto, ¿qué, hermanos? Pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué hermoso es, hermanos, también la libertad que nuestro Dios nos da de escoger. En ese tiempo de vida que nos da, hermanos, que es lo que queremos de vivirla con bendición de nuestro Dios, hermanos, o con maldición, con dificultad. Y dice ahí nos ordena, hermanos, que guardemos sus caminos, sus mandamientos. ¿Y quién nos ha dado la capacidad de guardar todo eso, hermanos? Pero también le recordaba las palabras a Josué, hermanos, y le decía, te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, Dios sabe lo que requerimos, pero también se requiere un esfuerzo. El hombre que construyó la casa sobre la peña se tuvo que esforzar. Quizá tuvo que invertir en herramientas para que el cimiento de aquella casa quedara bien plantado sobre la roca. Pero el de la arena, hermanos, simplemente quizá con sus manos, sin invertir. Y ahí está la diferencia. Que no es tan fácil, hermanos, pero que con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, podremos salir adelante. Había una historia, hermanos, de un varón que dice que él estaba solo y había un hombre que le dijo, búscate una mujer. Ahí busca una mujer y no le decía, pues la más hermosa, la que tenga pues, mejor reputación. Dijo, toma una mujer de aquellas, de las mujeres que pues andan ahí en el montón trabajando en un modo debido, y tómala por mujer y ten hijos. Y quizá que el hombre se sorprendió y dice, bueno, pues ¿cómo? Yo creo que todos queremos una mujer que tenga buen testimonio, ¿verdad, hermanos?
Y dice, tenla y ten hijos con ella. Y dice la historia que ella, hermanos, que tuvo un hijo. Y después tuvo otro. Y él se iba y se esforzaba mucho, hermanos, por su familia. Y aquí él todo el tiempo pensando, esta mujer quizá me engaña, la dejo mucho tiempo. Y se va y busca pues a otros hombres, quizá, no sé. Y él se esforzaba mucho por sus hijos. Y tuvieron un tercero, hermanos. Y algún día llegó a su casa y dice que encontró al pequeñito ahí en la cama, hermanos, quizá con el biberón y la leche ya pasada. Los otros niños más grandes sin comer. Y en la mesa, hermanos, se encontró una carta que decía: lo siento mucho, me tengo que ir de la casa. No cumpliste mis expectativas. No obtuve lo que quería, no te esforzaste lo suficiente, yo quería más y tú no lo obtuviste. Y el bebé ahí era pequeñito sin comer, ni nada. Y si tu madre no se fue con otros hombres. ¿Y qué creen que hizo aquel hombre, hermanos? Se puso a llorar, hermanos. Pero aún así, dice la historia que la amaba mucho. La amaba mucho, hermanos. Y tan es así, hermanos, que dice: me voy a ir con otros hombres que me dan lo que yo quiero, que me dan el dinero, que me dan los lujos, que me dan todo lo que tú no me das. Y este hombre, hermano, se puso a reflexionar y decía: bueno, que esta mujer no se da cuenta de todo lo que yo hago por ella, que me levanto temprano, que trabajo y que todo lo que obtengo se lo doy a ella. ¿Y por qué me paga así? Qué triste, ¿verdad, hermano, la historia? Que este hombre dice que se esforzaba por su mujer y que ella se fue con otros hombres a los cuales ella daba crédito, que le daban todo lo que obtenía. Pero dice, hermano, la historia que este hombre fue otra vez a buscarla donde estaba metida con hombres, hermanos, y la trajo con él y volvió a trabajar por ella y le daba todo lo que quería, hermanos. Esta historia, hermanos, es la historia del profeta Oseas, donde nuestro Dios, hermanos, lo hizo vivir en carne propia lo que él sentía por su pueblo, hermanos. De que Dios daba todo por su pueblo. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía, hermanos? Se iba con otros dioses, hermanos, y nunca reconoció que quien le daba todo, hermanos, era nuestro Dios. Que valía la pena luchar por el amor de su esposo, hermanos. Y esa misma invitación nos hace hoy nuestro Dios, hermanos, a cada uno de nosotros, que volteemos a verlo, hermanos, que hay cosas, que nuestro Dios es algo más grande que lo que nuestra carne podría desear, hermanos. Que nos permite ver el futuro de la vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios: empero, he aquí, yo le induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas capítulo 2, verso 14. Qué hermoso es, hermanos, que a pesar de todo, pues nuestro Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Pero conscientes debemos estar, hermanos, que el tiempo que pasa, hermanos, se está terminando, hermanos. Estamos llegando al final de los 70 años de nuestra vida, quizá no sabemos. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros aprovechar el tiempo que nuestro Dios nos dé, de amistarnos con nuestro Dios, buscar nuestra consagración, hermanos, a nuestro Dios, y que pues luchemos, hermanos, por alcanzar ese galardón de vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos, paz a vosotros.